Vamos a ver este texto, versículo 1 de la primera carta, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Aquí le está hablando Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Pablo está hablando a los de Tesalónica y les dice: ustedes mismos saben que vuestra visita, la visita que hemos nosotros hecho a ustedes, no fue en vano, no fue inútil. Pero luego le dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Pablo, lo que quiero decir, hermanos, es que Pablo está defendiendo su ministerio. Yo le había dicho hace un mes, ¿lo recuerda? Que cuando predicamos el Evangelio, y recuerdo bien que lo decía, porque he visto lo que mi hermana Sofía ha enfrentado. ¿Se enfrenta a oposición cuando uno predica el Evangelio? Siempre. Y les dije, siempre vamos a tener oposición. A la gente no le gusta, olvídese de la gente, a Satanás no le gusta que estemos predicando la palabra. Sea a su hijo, sea a sus familiares, a sus amigos, Satanás no quiere que el Evangelio sea predicado. Y entonces Pablo encontró oposición en cualquier lugar a donde él iba y exponía la palabra, el Evangelio, encontraba oposición al Evangelio. Y aquí Pablo está continuando esta defensa, defendiendo su ministerio, y en esta parte de la carta él expresa 5, podríamos llamarle tops o ingredientes que abrieron su ministerio, en los que Pablo basó su ministerio. ¿Sí? ¿Cómo armó él su ministerio? Pablo lo armó y lo digo, el primero, con la confianza en el poder de Dios. Vamos al versículo 2 y ahí lo podemos ver. Dice: pues habiendo antes padecido y habiendo sido ultrajado, es la palabra que ocupa. Esto fue cuando estuvo él en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios. Pero ahí subraye, ¿qué dice ahí? ¿En medio de qué? En medio de gran oposición. Entonces, siempre que prediquemos el Evangelio va a resultar en molestia para muchos. Y vamos a encontrar no solamente algo de oposición. Pablo dice que estuvo predicando el Evangelio en medio, a través de gran oposición. Entonces, la confianza de Pablo en el poder de Dios, él tenía una gran confianza en Dios y en su poder para impulsar el Evangelio, su palabra, y que ellos fueran protegidos y cuidados del mal. Esto se lo estoy diciendo a todos. Usted tiene temor de predicar porque la gente ha empezado a hacerle cosas, a decirle cosas. Usted descanse en el poder ¿de quién? De Dios. Tenga seguridad que Dios va ¿a qué? A cuidarle. Dios va a cuidar a sus siervos que predican con tenacidad, con valentía, con audacia, con intrepidez frente a sus enemigos. A ver, hermanos, ¿qué sucede cuando de repente alguien nos confronta y nos grita y nos hace algo? Pues la tendencia a veces es como que de achicopalarnos, ¿no? Como diría en el lenguaje común, nos achicamos, nos da miedito, ¿no? Porque está muy grandote y está feo, ¿no? Y entonces nos da temor. Y es lo que quiere hacer el maligno. Nos pone Goliaths enfrente, ¿o no? Gritones, porque Goliat era muy gritón, ¿o no? Miren, fíjense, híjole, los filisteos basaron su ataque en la intimidación. Hay mucha gente que hoy le gusta, ¿cómo, hermanos? Intimidar. Y escriben amenazas, ¿no? Y te dicen, oye, cuídate, cuídate porque te va a pasar algo. Y a la gente le gusta estar intimidando y amenazando a muchas personas. Y en la escuela, hermanos, es muy dado que muchos saquen provecho de compañeros o de compañeras. ¿Por qué, hermanos? ¿A base de qué? De la intimidación. Y los confrontan y entonces esto es
Eso es importante. Ellos estaban enfrentando oposición y sin embargo, hermanos, ¿qué pasó con Pablo y sus compañeros? ¿Se intimidaron? No, ¿qué dice allí? Sino que tuvimos ¿qué? Denuedo. ¿Qué es denuedo, hermanos? Denuedo no es de nuevo, no lo confundan. Denuedo es valor. Cobraron fuerza, cobraron ánimo, cobraron valor para hacer las cosas. No se intimidaron. Dijeron, tú te crees muy grandote, pues me dijiste que no predique, pues yo voy a seguir predicando el evangelio. Y ahora lo voy a hacer, no solamente si visité 5 casas ayer, hoy voy a tocar 10 casas. Lo voy a hacer con mayor fuerza y me voy a animar más, porque tú quieres intimidarme, pero yo no voy a detenerme. Y doy gracias a Dios porque, hermanos, cuando un hijo de Dios se ve fortalecido, ayudado por el Espíritu Santo, por Dios, por su palabra, un creyente no se achicopala, no se achica, no se minimiza, no tiene miedo, sino que cobra un mayor valor, denuedo, tiene valentía, intrepidez por seguir predicando y no descansar y predicar, ¿y qué? Y predicar, ¿y qué? Y predicar. Pablo pensaba en sus enemigos al recordar a los tesalonicenses que él y sus compañeros dice ahí, ¿qué habían pasado? A ver, hermanos, no es que Pablo dijera, no, es que a mí nunca nadie me ha hecho nada, porque eso es distinto, Cuando nadie le ha hecho nada, dice, uno no sabe a lo que se va a enfrentar, pero Pablo y sus amigos, especialmente Silas, Lucas y algunos otros que le acompañaban, o sea, Silvano, habían ya sufrido la oposición. Y no crea que fue gente que solamente les gritó y les dijo algunas cositas, no. Ellos enfrentaron agresión física y verbal, ¿sí? Dice que ellos antes habían, ¿qué, hermanos? Padecido. Y habían sido, ¿qué? Ultrajados. ¿En dónde, hermanos? En Filipos. Ahora, quiero que recuerde un poco la escena de Filipos. Acompáñeme rápidamente. Vaya al libro de Hechos. Ahí se nos narra, porque quizá usted y yo no recordamos lo que ellos habían vivido tiempo antes. Lucas, ¿quién escribió Hechos? Lucas. Y Lucas siempre fue un gran escritor porque cobraba o tomaba muchos detalles importantes. Acuérdense que Lucas era de profesión médico. Y él tenía muchos aspectos y tomaba mucha atención de todo. Entonces, Hechos capítulo 16, por favor. Mire, sígame con su vista. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, era un jueves, hermano, un jueves de oración, ¿no? Y salieron de ahí de la colonia obrera para la iglesia, ¿no? Ahí venían a la iglesia o de aquí de Santa Anita, venían caminando y se cayeron de la moto, no es cierto. Entonces venían, iban a la oración y dice que nos salió al encuentro una muchacha. Pero esta muchacha era, ¿qué, hermanos? Adivina. Tenía el espíritu de, ¿qué, hermanos? De adivinación, la cual daba gran ganancia a quién, hermanos, a sus amos adivinando. Pues ya sabe, hermano, siempre la gente le encanta, ¿qué, hermanos? Lucrar. No, y que mi hijo, mire, a mi hijo le gusta aventar bolitas, pues pongo a mi hijo a aventar bolitas y le tomo. O mi hijo dice chistes muy bonitos, pues siempre busca a la gente sacar provecho de todo. Estos hombres estaban aprovechándose de quién, de la muchacha, y lucraban o sacaban ganancia de ella, ¿sí? Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba ¿qué? Voces diciendo, estos hombres son siervos de quién, del Dios Altísimo. A ver, hermanos, fíjense, esta muchacha, al tener demonios, espíritu de adivinación, se dio cuenta que estos hombres, hablando de Pablo y los que le acompañaban,
estaban, ¿qué, hermanos? Teniendo, o más bien, ella se dio cuenta que ellos eran hijos o siervos de ¿quién? Del Dios verdadero, del Dios verdadero, Dios altísimo, quienes nos anuncian el camino de ¿qué, hermanos? De la salvación. Verso 18, por favor. Y esto lo hacía, ¿por qué, hermanos? Por muchos días. O sea, esta mujer constantemente, cuando ellos iban a orar, les salía al encuentro y les decía ¿de qué? De cosas. Les decía de cosas que eran ellos hijos del Dios altísimo, siervos del Dios altísimo. Entonces dice el versículo 18, y lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ¿qué hizo, hermanos? Este se volvió y dijo al espíritu. Fíjense, Pablo no se dirige ¿a quién? A la muchacha. Pablo habla directamente ¿a quién, hermanos? Al espíritu, al demonio. Vamos a llamarle como tal, al demonio, ¿sí? Y se dirige al demonio y dice, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, que salgas ¿de quién, hermanos? De ella. ¿Y qué sucedió, hermanos? El demonio se empezó a discutir con él y dijo: no, yo no, pues, oye, ¿qué tal si me dejas un ratito o unas horas aunque sea, o déjame el fin de semana y ya me voy? No, dice que el demonio salió ¿qué? En ese momento, en ese instante, hermanos. Dice, te mando que salgas, y salió en aquella misma hora. Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué pasó, hermanos? Se enojaron y apresaron ¿a quién? A Pablo y a Silas, nos dice. Y los trajeron ¿a dónde? Al foro, ante las autoridades. Verso 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen, hermanos? Alborotan nuestra ciudad y enseñan ¿qué, hermanos? Costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Y entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde, hermanos? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibiendo este mandato, ¿qué hizo, hermanos? Los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies ¿con qué, hermanos? Con el cepo. A ver, aquí me detengo. Fin de la lectura de Hechos. Quise platicarles de qué manera habían tratado ya antes a Pablo y a quién, a Silas. Ellos habían sido, como nos dice, antes habíamos padecido, fuimos ¿qué? Ultrajados, ¿sí? Entonces Pablo y Silas fueron lastimados de dos maneras en Filipos. La primera, padecido, y la segunda, ¿qué? Ultrajado. Esto no refiere a otra cosa, hermanos, sino que fueron tratados brutalmente. Los azotaron, y luego, ¿qué hicieron con sus pies? ¿Los qué? Los encadenaron al cepo, acusándolos falsamente, y simplemente los castigaron de una forma totalmente fuera de lo razonable. La palabra padecido, hermanos, se refiere principalmente a un maltrato físico. Padecer es enfrentar maltrato ¿qué? Físico. Ultrajado refiere a una vergüenza ¿qué? Pública. Se ultraja a una persona cuando públicamente se le difama o se le hace algo frente a quienes, frente a todos, frente a las demás personas. Eso es ultrajar. Incluso el abuso legal, los juzgaron injustamente y los enviaron a prisión, aunque no habían cometido ningún crimen. Entonces, en el primer siglo, la palabra, más bien ubris, que es la palabra ultrajado, significaba tratar de forma vergonzosa, insultante o escandalosa en público, todo con la intención de humillar. Entonces Pablo dijo que aún después de haber experimentado ese maltrato en Filipos, continuaron ellos predicando en Tesalónica, donde se les acusó falsamente de traición. Fíjense, hermanos,
los acobardó cuando los golpearon, los acobardó que los encarcelaran, los humillaran públicamente, los detuvo o ya se intimidaron y dijeron no, ya no volvemos a ir porque se burlaron, nos ofendieron, nos expusieron públicamente y todavía nos trataron como animales porque encadenaron nuestros pies al cepo. Ellos no sé qué, hermanos, no se detuvieron, no se desanimaron, sino dice la escritura del texto que estoy leyendo, sino con denuedo. ¿Con qué? Con ánimo, con valor, con intrepidez, con coraje. Ellos siguieron y continuaron, ¿qué, hermanos? Predicando la palabra. Entonces Pablo dijo que aún después de haber experimentado ese maltrato en Filipos, ellos continuaron predicando el evangelio, donde se les acusó de una forma muy falsa de traición y fueron obviamente atacados injustamente por esa turba que se nos describe ahí en Hechos 17. Ahora, hermanos, voy a avanzar un poco más. La palabra traducida pues sabiendo en el griego, en nuestra Reina Valera, como veíamos hace un momento, es un adjetivo que denota una fuerte oposición, y en ese contexto podría traducirse mejor como pero por otra parte, o aunque, o a pesar de. Incluso cuando encontraron tan terrible reacción en Filipos al predicar la palabra, al predicar el evangelio, fueron a Tesalónica, y allí ellos finalmente tuvieron que confrontar o enfrentar una vez más peligros, riesgos de gente que quería hacerles daño, o quería detenerles, o simplemente quería acabar con la vida o con el cristianismo que estaba surgiendo en ese momento. Entonces, como estamos viendo, hermanos, ellos fueron, en primer lugar, padecieron. Esto implica que sufrimiento o castigo que físico, y luego ultrajados, una burla de forma que pública, ¿sí? Los expusieron, los evidenciaron y se burlaron de ellos públicamente. Pero aquí también estoy refiriendo, hermanos, que ese maltrato que habían recibido, ellos habían sido de carácter pues físico, ¿no? Pablo dijo que aunque después de haber experimentado ese maltrato en Filipos, ellos continuaron, no se acobardaron, no se detuvieron, no dijeron vamos a dejar pasar un tiempo, no, sino que ellos continuaron predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio de Dios. Continuaron predicando con todo amor, con toda disposición el evangelio, y fueron atacados injustamente por turbas más adelante. Ahora, la palabra traducido, como dije, pues sabiendo, es un adjetivo que denota una fuerte posición, y en ese contexto podría traducirse mejor como pero por otra parte, o aunque, incluso cuando encontraron tan terrible reacción en Filipos de estar predicando el evangelio, porque ellos inmediatamente que llegaron a Filipos fueron, como narramos ahí en Hechos, fueron confrontados y fueron apresados, ¿sí o no? Estuvieron quizá algunos días, ellos iban a la oración, se encontraron a esta muchacha, ¿se acuerdan? Pablo la confronta, Pablo la libera del demonio, y esto, en lugar de ser de bendición, ¿en qué se convirtió? En un momento de coraje de personas burlándose de ellos y de los creyentes, ¿no? En general. Entonces, como escribió después a los Efesios, eran fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, que es lo que nos dice ahí Efesios. Ahora, por otro lado, hermanos, voy a ver un poquito más del pasaje. Ya se nos dice ahí en el texto, por favor, regresen, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ¿qué dice allí? ¿Qué más dice? Tuvimos ¿qué? Tuvimos de nuevo. Esta palabra, pues obviamente nos lleva a pensar en la actitud correcta de un creyente, en ese tener de nuevo ánimo por hacer las cosas conforme a la dirección de Dios. Entonces aquí podemos ver que se ocupa la palabra ahora evangelio de Dios. Y la palabra evangelio de Dios aparece dos veces más en ese capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Si lo tiene ahí, miren, vea cómo se repite. Versículos 8 y 9. Dice el texto del verso 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido que entregarnos no solo el evangelio, sino también que vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Esta es un texto, una palabra
que nace de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho y cómo Dios les ha bendecido y cómo Dios finalmente va a estar y va a mostrar su amor para con quién, hermanos, con nosotros, con la iglesia, con su congregación, porque somos la iglesia de quién, de Cristo, ¿sí? Entonces tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y podríamos hablar más de este pasaje, pero voy a regresar a nuestro texto. Estamos hablando ya del evangelio que fue expuesto, un evangelio que buscó alcanzar a otros, el evangelio de Dios, como leímos, hermanos, o leemos en este pasaje, versículos 8 y 9 también, dice Marcos también, hermanos, acerca de este evangelio de Dios. Aquí se describe al evangelio desde la perspectiva de Dios como una fuente. Se trata, hermanos, de las buenas nuevas de salvación, como lo conocemos, que fueron reveladas por parte de Dios. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Pero con un propósito. ¿Para qué nos fue revelado estas buenas noticias? ¿Para qué nos fueron dadas? Para que nosotros también las llevemos a quién, hermanos, a otros más. Porque por medio de las buenas nuevas, o sea, por medio del evangelio, el evangelio predicado, ¿qué se termina haciendo, hermanos? Nosotros somos instrumentos para llevar la palabra de Dios a ellos, a sus oídos, porque la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por el oír. ¿Pero el oír qué? Los chismes de las redes sociales. No. ¿Cómo viene, hermanos, la fe? El oír la palabra de Dios. Es efectivamente el oír la palabra de Dios la que nos trae salvación a cada uno de nosotros. Hermanos, voy a terminar de exponer este versículo. Ya vimos el evangelio, como en Filipos y en otros lugares Pablo predicó el evangelio y tuvo que predicar el evangelio, hermanos, y a donde Pablo iba siempre era bien recibido por todos, hermanos. No, hermanos, donde Pablo predicaba, unos recibían con agrado, pero otros se llenaban de ¿qué, hermanos? De enojo, de ira, y simplemente esto causaba molestia a muchos, la exposición de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito más el texto. Dice, ellos tuvieron que predicar el evangelio, pero fue en medio de ¿qué, hermanos? De gran tribulación. En medio de problemas, en medio de personas conflictivas, en medio de personas que golpean y que nos acusan y que nos atacan, en medio de gran tribulación, hermanos. El evangelio tiene que ser predicado. Usted tiene que predicar el evangelio, ¿dónde, hermanos? Donde usted está, en su casa, en su oficina, en su trabajo, en su negocio, en cualquier lugar. Usted no tiene que cansarse de predicar el evangelio. Y va a haber gente que le moleste, sí va a haber gente que se moleste, pero usted tiene que hacerlo con denuedo, con ánimo. Y aunque la gente le grite o le diga, a mí no me molestes, no quiero saber nada de tu religión, usted ore por ellos, usted pídale a Dios que mueva sus corazones, porque finalmente usted no puede cambiar a nadie. El único que cambia los corazones, el que da un nuevo corazón a las personas, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos consuela y nos fortalece. Entonces la palabra oposición, hermanos, aquí termino con esta palabra, viene de la raíz o de la palabra griega agón. Oposición viene de agón, que significa luchar, significa conflicto, significa pelea, y de ella se deriva la palabra en nuestro idioma, en castellano, la palabra que agonizar, ¿sí? Agonizar. ¿Y qué significa agonizar, hermanos? Sufrir, lamentarse. Una persona que está agonizando es una persona que está aquí, hermanos, sufriendo, ¿sí? Entonces, en el ministerio siempre hay una lucha constante, agonizante, y usted, hermano, tiene la decisión de poder llevar la palabra de salvación y de bendición a una persona, o simplemente de ignorar y pasar de largo como pasaron aquellas personas cuando el samaritano estaba aquí, hermanos. Perdón, no, cuando aquel hombre, no el samaritano, porque el samaritano fue el que ayudó, cuando aquel hombre estaba tirado, casi muriendo. Hermano, lo que tengo que decirle es,
tengamos ánimo por predicar la palabra de Dios, tengamos confianza en el poder de Dios, tengamos confianza en que Él nos va a dar las palabras, el que nos va a cuidar de gente que quiera lastimarnos o herirnos. Pero sí, hermano, ¿pero qué? ¿Qué si no, hermanos? ¿Qué si nos hieren? ¿Qué si nos insultan? ¿Qué si rompen algo, nos lastiman nuestras cosas y nos dañan, hermanos? ¿Qué? ¿Dejaremos de predicar? No, hermanos, sino como dijo Pablo, sino con denuedo. Porque a pesar de que en otro lugar, en Filipos, padecimos y fuimos ultrajados, nosotros simplemente tomamos ánimo y fuerza en el Señor y predicamos con mayor denuedo. ¿Sí me explicó? Tengamos ánimo ante todo, que nada detenga el ánimo y la alegría de nuestro corazón de predicar, ¿qué, hermanos? El Evangelio, de hablar a otros del Evangelio. Termino yo diciendo esto, hermanos. El siervo, aquí la palabra entonces oposición refiere a este sufrimiento, una agonía, a una lucha agonizante de vida o muerte. Y en el ministerio, hermanos, siempre hay presión de las personas para suavizar el mensaje, para hacerlo inofensivo, para que cuando alguien predique, las personas no se queden, hermanos, no se molesten, no se enojen, no se vayan a sentir y ya no vuelvan aquí, hermanos, a regresar porque se le dijo tal cosa, hermanos. No, hermanos, esa transigencia no tenía cabida en la vida de Pablo. En su lugar, Pablo completamente estaba convencido de que el poder de Dios vencería ante cualquier oposición y lograría finalmente su propósito redentor. Entonces, el siervo de Dios, que somos nosotros somos los siervos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Predicar sin suavizar ¿qué, hermanos? El mensaje que Dios ha dispuesto en su palabra, porque no hay otro mensaje. El mensaje es el que está en la palabra de Dios, su evangelio, su palabra. Entonces lo tenemos que hacer por la verdad y por la verdad únicamente. Usted y yo no predicamos el evangelio por una conveniencia, no lo hacemos buscando popularidad personal, no tenemos que hacerlo por algún deseo falso. Nosotros tenemos que predicar la verdad porque Dios nos manda, porque este es el mandato de Dios, lo que está ahí en Mateo, ¿sí? ¿Lo recuerda usted? Mateo 19, ¿qué dice la Escritura? 20, por tanto, ¿qué? Ir y ¿qué, hermanos? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ir por todas las, ¿qué, hermanos? Por todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo os he enseñado, compartido. Entonces, hermanos, siempre hay presión de cambiar, de no hablarles tan fuerte, de hablarles de Dios, pero suavecito, hablarles cosas bonitas, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacer y predicar la verdad, no por popularidad, no por un deseo personal, sino simplemente tenemos que predicarlo porque es algo que Dios nos manda. Y cuando viene la oposición, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando la gente nos golpea, cuando la gente nos insulta, cuando la gente nos amenaza, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar ¿en quién? En el poder de Dios. Y si algo nos sucede, hermanos, y si algo sufrimos, hermanos, vamos a callarnos y ya nos vamos a ir a llorar y encerrarnos en nuestra casa porque ya no vamos a predicar el evangelio. No, hermanos, sino con mayor denuedo tenemos que predicar, ¿qué, hermanos? La palabra en medio de gran, ¿qué, hermanos? Oposición. Entonces, hermanos, tengamos ánimo, tengamos disposición por no suavizar, por predicar la palabra con todo amor, con toda disposición, con denuedo, con ánimo, con alegría, porque, hermanos, finalmente, hermanos, hay muchas personas que hoy se están perdiendo. Algo que vemos domingo a domingo es en cada una de las etnias que cada día mueren tantas personas sin qué, hermanos, sin conocer el evangelio. Tantas almas que son arrebatadas. Y usted y yo, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Tengamos ánimo por predicar la palabra, por dejar nuestra vida o dedicar nuestra vida a las cosas de Dios. Y hermano, tiene que calcular el precio. Si usted quiere seguir a Dios, hermanos, hay un precio que seguir. Y ese precio, hermanos, es
tome su cruz, que hermanos, Sí. cada día y síganme. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ánimo y esa disposición de servir, de alabar a Dios, de entregar nuestra vida y finalmente ser hombres y mujeres que confían en el poder de ¿quién, hermanos? En el poder de Dios, poder soberano, supremo de nuestro Dios. Y doy gracias a Dios porque usted y yo, hoy Dios nos invita a predicar con denuedo el Evangelio, y eso sea para la gloria de Dios. Dios bendiga.